Buenos días, compañeros y docentes, mi nombre es Britney Tatiana Chaparro Moreno y hoy les vendré a hablar sobre la literatura de la generación del 98. Espero se disfruten mucho el video. Aquí vendremos a ver qué sucesos históricos, qué temas, qué características y qué más podemos encontrar sobre ella. Acompáñenme. Bueno, iniciaremos con una breve pregunta. ¿Qué es para ti o qué entiendes de la literatura de la generación 98? Acompáñame, vamos allá. En este video les hablaré sobre el desastre que hubo en la generación del 98 tras la pérdida de las últimas colonias en España. Por otro lado, en ese desastre surgieron dos movimientos, el cual es el modernismo y el problema que hubo con la generación del 98. Bueno, de la literatura de la generación 98 también se realiza el movimiento literario que fue realizado a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aproximadamente se abarca desde 1898 a 1920 y algunos escritores escribían sus obras en la década de 1930. Bueno, una de las características más conocidas por la generación del 98 es la crítica social. ¿Qué es la crítica social? Es aquella que se realiza como una crítica incisiva, la cual va hacia las instituciones y hacia la sociedad española de la época, señalando la corrupción. Bueno, ahora continuamos con los géneros. En los géneros podemos decir que fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como anteriormente lo había dicho. En este podemos encontrar diferentes tipos de géneros, como lo es el realismo, el naturalismo, la narrativa psicológica y la crítica y los ensayos. También les hablaré un poco sobre el realismo. El realismo en esa época se realizaba que los autores trataban de demostrar sus acciones como si fueran hechos reales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre otro de los géneros de la literatura de la generación 98. En este caso les hablaré del simbolismo. El simbolismo es un uso de símbolos que nos ayudan a expresar las ideas complejas y las emociones de los autores en esa época. Recordemos que esa época fue iniciada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Continuamos. Bueno, por otro lado hablaremos de la literatura de la generación 98, cuando fue caracterizada por la temática de la literatura en España. Al poco tiempo se asoció con el modernismo y con un grupo de autores que buscaban renovar la literatura española. Continuamos con los temas de la literatura de la generación 98. En esta podemos ver que nuestro primer tema es la problemática española. Bueno, la problemática española se centró en la crítica de las situaciones sociales de España tras la caída de las colonias en 1898. Otro de nuestros temas es el paso del tiempo con relación a la vida y a la muerte. Bueno, en esta los autores de esta generación reflexionaban sobre la existencia y a la vejez y a la muerte demostraban una acción pesimista. O sea, los autores en acciones demostraban estar tristes para dar un hecho hacia el realismo, o sea, un hecho realidad. Bueno, el peso de la religión. Bueno, la religión fue un tema muy importante para la literatura de la generación 98.
ya que en esta los autores cada uno tenía sus propias creencias y sus propias dudas, o sea, cada quien era libre de pensar en la creencia que él tenía, si creía o no creía en los objetos religiosos o diferentes imágenes. Continuamos. Bueno, por último vamos a ver los autores que fueron presentes en esa época. Bueno, iniciamos con el primer autor. Es Miguel de Unamuno, que fue nacido en 1864 y fue muerto en 1936. Fue escritor, poeta y filósofo. Fue conocido por sus obras como El sentimiento trágico de la vida y Niebla. Pío Baroja es otro autor. Él fue nacido en 1872 y fue muerto en 1956. Fue novelista y ensayista. Fue autor de obras como Lucha por la vida y El árbol de la ciencia. Azorín fue nacido en 1873 y fue muerto en 1967. Fue escritor y crítico literario. Fue conocido por sus obras como La voluntad y Antonio Azorín. Antonio Machado fue nacido en 1875 y fue muerto en 1939. Fue poeta y escritor, autor y fue conocido por sus obras como Soledades y Campos de Castillo.